Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Un científico instaló una cámara dentro de un horno crematorio por un experimento, pero lo que grabó esa noche no fue ciencia, fue un asesinato a punto de ocurrir. Él pensaba que se trataba de un simple error técnico, hasta que vio en su teléfono cómo el ataúd comenzaba a moverse y una mano intentaba salir desde adentro. Detrás de las paredes de ese lugar se escondía un secreto aterrador y una poderosa red criminal que usaba el fuego para silenciar a sus víctimas y quedarse con todo. En este video te revelaremos la increíble secuencia de eventos que obligaron a este hombre a convertirse en un héroe inesperado, en una carrera desesperada contra la muerte. La historia es tan impactante que no la podrás creer, así que suscríbete y dale like para que no te pierdas ni un solo detalle. Leo vivía una existencia meticulosamente ordenada, un universo personal de una pulcritud casi matemática, encapsulado entre las paredes de cristal y acero del prestigioso Instituto de Ciencias Aplicadas y el predecible y monástico silencio de su pequeño apartamento, en el corazón de una metrópolis anónima y gris. A sus 28 años, era un científico joven y brillante, un verdadero prodigio cuya mente navegaba con una elegancia innata por los complejos y abstractos mares de la física teórica y la química cuántica. Para él, el universo no era un lugar caótico, sino una sinfonía de leyes esperando ser escuchadas, una catedral de lógica cuya belleza superaba cualquier obra de arte. Sin embargo, esta genialidad excepcional estaba envuelta en una capa casi impenetrable de torpeza social que lo mantenía a una distancia segura, y a menudo solitaria, de los demás. Su mente, un torbellino incesante de fórmulas, teorías y simulaciones, encontraba una paz inmensa, un alivio casi sagrado en la lógica pura y predecible de los datos. Era su refugio, su fortaleza inexpugnable construida con el propósito de protegerse del caos impredecible y a menudo doloroso de las interacciones humanas. La vida, en su crudeza, le había enseñado a ser cauto desde muy joven, huérfano desde la adolescencia. Un accidente automovilístico le había arrebatado a sus padres, dejándolo con una herida que nunca terminó de cerrar y una desconfianza latente en la fragilidad de los lazos humanos. Fue criado por Elara, su hermana mayor, una pragmática y profundamente afectuosa profesora universitaria que se había convertido en su ancla en el mundo real. Ella le había inculcado un amor reverencial por el conocimiento, fomentando su curiosidad insaciable, pero ni siquiera su amor incondicional había podido llenar el vasto océano de soledad que a menudo lo embargaba en las horas silenciosas de la noche. Cuando el trabajo terminaba y el silencio de su apartamento se volvía un espejo de su mundo interior, su hogar era un reflejo de su mente. Cada libro en sus estanterías estaba ordenado por tema y fecha de publicación. Cada superficie estaba despejada. Cada objeto tenía su lugar designado. Era un entorno controlado hasta el último milímetro. Un intento desesperado de imponer orden en al menos un rincón del universo. Esta soledad era la corriente subterránea y constante de su vida. Un recordatorio perpetuo de que él era, y quizás siempre sería, un observador, no un participante activo en el gran y desordenado drama de la vida. Sus colegas del instituto lo respetaban, incluso lo admiraban en la distancia, pero lo trataban como una curiosidad exótica. Un cerebro superdotado en un envase socialmente inepto, evitaba la cafetería a la hora del almuerzo, incapaz de participar en las conversaciones triviales sobre deportes o el clima, que para él sonaban como un idioma extranjero cuyas reglas no podía descifrar. Su vida, tan estructurada y predecible como una de sus propias simulaciones, estaba a punto de ser arrancada de su órbita por un proyecto que aterrizó en su departamento con la fuerza de un meteorito, un encargo tan inusual como profundamente macabro, que representaba la colisión perfecta entre lo sentimental y lo científico. Una empresa emergente con la mirada puesta en el lucrativo y delicado mercado del duelo
pretendía ofrecer un nuevo y exclusivo servicio: la síntesis de diamantes conmemorativos a partir de las cenizas de los difuntos. Para lograr una gema de calidad, necesitaban optimizar el proceso de extracción de carbono del material cremado, y para ello habían contratado al instituto. La tarea era documentar, analizar y modelar el ciclo completo de la cremación con una precisión sin precedentes. El proyecto, por su naturaleza multidisciplinar que combinaba termodinámica, química de materiales y análisis de datos, recayó inevitablemente en Leo y en el Dr. Aris, un científico veterano de mirada cansada y espíritu eminentemente burocrático. Para Aris, un hombre que había cambiado hacía mucho la pasión científica por la seguridad de una hipoteca y un plan de pensiones, la ciencia había perdido su magia. Vio el encargo con un pragmatismo teñido de un profundo desdén. «Dinero para el instituto, Leo», le dijo con un suspiro resignado. Una tarea desagradable pero necesaria. Para Leo, en cambio, la propuesta encendía una chispa en su interior. La muerte, desde su perspectiva puramente científica, era la frontera final de la biología y la química, y la idea de estudiarla con tanto detalle, de cuantificar su proceso más fundamental, despertaba su insaciable curiosidad. El crematorio municipal se alzaba en un viejo y olvidado distrito industrial, un edificio funcional de ladrillo sombrío que parecía absorber la poca luz de un cielo plomizo, un lugar donde el dolor se procesaba con una eficiencia silenciosa y administrativa. El aire en su interior era una extraña y pesada mezcla de antiséptico, el aroma dulzón de flores marchitas y una pena no expresada que parecía adherirse a las paredes como una capa invisible de polvo. Mientras Aris, con su impecable traje gris, discutía los términos del contrato y los protocolos de acceso con el director del crematorio, un hombre de sonrisa ensayada y gestos pulcros que hablaba de la transición de los seres queridos con un tono de vendedor, Leo se sintió irresistiblemente atraído por el corazón funcional y prohibido del lugar, la sala del horno. Allí, en el centro de la estancia de baldosas blancas, se erigía la imponente máquina de acero inoxidable, pulcra y clínica, desmintiendo la violenta e infernal transformación que ocurría en su interior. Fue allí donde conoció a P160, Silas, el operario del horno, un hombre de mediana edad, de movimientos deliberadamente lentos y palabras escasas. Su rostro parecía un mapa de resignación, y sus ojos, de un azul pálido y acuoso, reflejaban una paciencia forjada tras pasar demasiado tiempo en compañía del dolor ajeno. Mientras Aris observaba, revisando la hora en su reloj con una impaciencia apenas disimulada, Leo, impulsado por esa curiosidad infantil que nunca lo había abandonado, acribilló a Silas con una batería de preguntas técnicas. ¿Cuál es la temperatura máxima de la cámara principal y la de la secundaria? ¿Qué eficiencia tienen los postquemadores para eliminar las dioxinas? ¿De qué material son los ladrillos refractarios? ¿Cuál es el tiempo promedio de combustión para un individuo de 80 kilos? ¿Qué protocolos de seguridad existen en caso de un fallo en el sistema de ventilación? Silas respondía con monosílabos y frases cortas, una paciencia forzada en su mirada, moviendo la cabeza, lentamente, claramente incómodo con aquel joven que examinaba su herramienta de trabajo, con la fascinación analítica de un entomólogo estudiando un insecto raro y peligroso. Durante las siguientes horas, se dedicaron a instalar el equipo, una tarea que resaltaba el contraste entre la alta tecnología y el entorno brutal. La pieza central era una cámara especializada, una maravilla de la ingeniería diseñada para sobrevivir al infierno. Estaba revestida de aleaciones cerámicas y equipada con un lente de zafiro, sensores de movimiento y un espectrómetro de calor. Conectada por cables blindados, transmitiría un flujo constante de datos al instituto. Pero Leo, yendo un paso más allá de las especificaciones del proyecto y ante la mirada abiertamente desaprobadora de Aris, configuró una segunda conexión,
una emisión de video en tiempo real, encriptada y dirigida exclusivamente a la pantalla de su teléfono personal. Es para monitorizar la integridad de la señal y la calibración de los sensores en remoto. Se justificó con una media verdad, evitando la mirada de su superior. «Estás buscando problemas, Leo», le advirtió Aris, su voz teñida de cansancio. «Limítate al protocolo, haz el trabajo y vámonos de este lugar». La realidad era que Leo no quería perderse nada. Quería verlo todo, sin filtros, desde el principio hasta el final del proceso. Cuando finalmente terminaron, la tarde ya había teñido el cielo de un naranja enfermizo sobre los tejados industriales. Aris, ansioso por escapar de aquel ambiente opresivo y volver a la predecible calidez de su hogar, a la risa de sus hijos, se despidió con una palmada apresurada en el hombro de Leo. «Recuerda que esto es solo un trabajo», le repitió antes de desaparecer por el pasillo. Al quedarse solo por un instante, el silencio del crematorio, ahora vacío, le devolvió el eco ensordecedor de su propia y perpetua soledad. Un hambre repentina, más una necesidad de distracción que de sustento, lo sacó de su ensimismamiento. Mientras caminaba por las calles desiertas del distrito, las luces de neón de un pequeño y modesto café le parecieron un faro en la oscuridad, una promesa de calor y vida. Decidió entrar, buscando aplazar por 1 o 2 horas más el inevitable regreso a su apartamento silencioso, sin tener la más remota idea de que esa noche su insaciable curiosidad no solo le revelaría los secretos de la combustión, sino que lo arrastraría a las profundidades más oscuras y aterradoras del alma humana, obligándolo a enfrentar un horror para el que ninguna fórmula o teoría podría haberlo preparado. El café era un pequeño oasis de luz cálida y olores reconfortantes en medio de la fría indiferencia de la noche industrial. El aroma del café recién molido y la bollería caliente flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo bajo de las conversaciones de las pocas mesas ocupadas. Leo se sentó en una cabina junto a la ventana, observando cómo las gotas de una llovizna persistente trazaban caminos sinuosos sobre el cristal, distorsionando las luces de neón de la calle en manchas de color. Era un espectador nato, tanto de la vida de la ciudad como de la suya propia. Intentaba forzar a su mente a desconectar, a dejar atrás las imágenes del crematorio, la fría eficiencia de la muerte administrativa. Pero su cerebro, como un motor que no sabía cómo apagarse, seguía procesando datos, las fluctuaciones de temperatura, la composición de los gases, las variables del experimento. Sostenía una taza de café humeante entre sus manos, pero el calor no llegaba a disipar el frío que sentía anclado en su interior. Un frío que no tenía que ver con el clima, sino con la soledad. La soledad, su compañera más fiel, se sentaba invisiblemente frente a él en la mesa vacía. Sacó su teléfono, no por un motivo en particular, sino por el simple reflejo de llenar el silencio, de tener algo que hacer con las manos, un gesto para anclarse en un mundo que a menudo le parecía ajeno. Deslizaba el dedo por la pantalla sin rumbo, hojeando titulares de noticias científicas, cuando, de repente, una notificación apareció en la parte superior con una vibración corta y seca. Era una alerta del sistema que habían instalado, acompañada de un tono agudo y estéril que él mismo había configurado para diferenciarlo de cualquier otra notificación personal. El texto era escueto y técnico. Activación del sensor de movimiento. Horno 1. Su primera reacción fue una punzada de fastidio profesional. Un error. Sin duda, un sensor mal calibrado o una interferencia electromagnética del viejo cableado del edificio. Aris se lo había advertido. Su insistencia en una conexión en vivo era una complicación innecesaria, una fuente potencial de datos corruptos. Genial, pensó con ironía. Ahora tendré que pasarme la mañana recalibrando y descartando lecturas falsas. Abrió la aplicación de monitoreo con la intención de diagnosticar el fallo técnico, de confirmar su hipótesis de un simple glitch. La pantalla se iluminó
mostrando la imagen granulada y monocromática, casi fantasmal, del interior del horno. Y entonces, su corazón dio un vuelco que le cortó la respiración. No era un error, no era una interferencia. A través del ojo de la cámara ignífuga, vio la forma inconfundible de un ataúd, un modelo simple, sin adornos, de madera barata, deslizándose lentamente sobre la cinta transportadora de acero hacia el centro de la cámara de cremación. El ceño de Leo se frunció y una red helada de confusión comenzó a tejerse en su mente. Imposible. El cronograma era explícito, un documento firmado por el director. La última cremación del día había concluido hacía horas. El horno debía permanecer inactivo y en proceso de enfriamiento hasta la mañana siguiente para la instalación de los sensores adicionales. Todo el personal se había marchado, a excepción del vigilante nocturno, Silas, ese hombre silencioso y de mirada vacía. ¿Quién era la persona en ese ataúd? ¿Por qué ahora, en el más absoluto secreto de la noche? Su mente científica, en un acto reflejo de autodefensa, se aferró desesperadamente a las explicaciones lógicas, por improbables que fueran. Quizás era una eliminación de emergencia de residuos biológicos de un hospital cercano, o tal vez el director había autorizado una cremación privada, un caso especial, y simplemente se había olvidado de notificarles. Sintió una punzada de indignación profesional al pensar que lo habían dejado fuera del bucle, pero algo en la clandestinidad de la situación, en la quietud antinatural y profana de la escena, le provocaba un profundo y creciente desasosiego. Mantuvo la mirada fija en la pantalla, el café olvidado enfriándose a su lado, el mundo del café, con sus conversaciones apagadas y el tintineo ocasional de la loza, se desvaneció por completo, volviéndose un ruido blanco y distante. Solo existía esa caja de madera dentro de una caja de acero, transmitida a la pequeña caja de cristal que sostenía en sus manos, que ahora comenzaban a temblar. Fue entonces cuando lo vio. Un movimiento, un temblor casi imperceptible, un ligero sobresalto que sacudió la tapa del ataúd. ¿Era real o un simple artefacto de la compresión de video? ¿El calor residual del horno deformando la madera barata? ¿Una vibración de la cinta transportadora? Su cerebro se aceleró, buscando frenéticamente una explicación racional, una ley de la física que pudiera mantener a raya el terror primordial que empezaba a subirle por la garganta como una bilis helada. La vida se regía por leyes. La gente no se movía dentro de los ataúdes. Era una idea monstruosa, una violación de la frontera definitiva, una aberración de la realidad. Con dedos torpes y temblorosos, buscó el contacto del Dr. Aris en su teléfono y marcó. El teléfono sonó 1, 2, 3, 4 veces, cada tono un martillazo en el silencio de su pánico, antes de saltar al buzón de voz. «Hola, ha contactado con el Dr. Aris. Deje su mensaje». Un sudor frío le perló la frente. Estaba solo, completamente solo con aquel secreto imposible y aterrador. La responsabilidad de lo que estaba viendo, real o imaginado, recaía enteramente sobre él. Una guerra furiosa se desató en su interior. La lógica y el instinto de supervivencia le gritaban que se marchara, que no era su problema, que podría ser peligroso, que él era un científico, no un policía ni un héroe. Pero otra voz, la de su conciencia, la de su incansable búsqueda de la verdad, le susurraba que no podía ignorarlo. Y, si estaba equivocado, se enfrentaría a una humillación profesional sin precedentes. Pero, ¿y si estaba en lo cierto? El peso de esa posibilidad era aplastante, una carga moral que sabía que no podría soportar. Se levantó de la mesa de un salto, derramando el café frío sobre la madera. Sus manos temblaban incontrolablemente. Tenía que ir, tenía que saber. Mientras se dirigía a la puerta, echó un último vistazo a la pantalla de su teléfono. La imagen ya no era ambigua. Ya no había lugar para la duda o la interpretación. Una fina grieta, oscura y nítida, se había abierto en la tapa del ataúd.
Y entonces, a través de esa fractura, con una claridad que le heló la sangre en las venas, vio emerger algo. Vio los dedos pálidos y delgados de una mano humana, arañando la madera, buscando desesperadamente una salida que no existía. En el umbral mismo del infierno, el mundo se disolvió en un borrón de movimiento y pánico. Leo corría como nunca antes lo había hecho, no por deporte ni por placer, sino impulsado por una fuerza primigenia y desesperada. El aire frío y húmedo de la noche le quemaba los pulmones, cada bocanada un cuchillo helado. Las calles desiertas y mojadas del distrito industrial pasaban a su lado como un túnel oscuro, los charcos reflejando las luces anaranjadas de las farolas en destellos fugaces. Su mente, normalmente un remanso de calma analítica y lógica, era ahora un caos de adrenalina y una única imagen, repetida en un bucle sin fin. Esa mano pálida, esos dedos arañando la madera desde el interior de una tumba prematura, el sonido de su propia respiración irregular y el martilleo de sus pies sobre el asfalto mojado eran los únicos sonidos en su universo, un ritmo frenético que marcaba los segundos que le quedaban a una vida anónima. Ya no era un científico, era un testigo, y su inacción lo convertiría en cómplice de un asesinato. Esa idea, más que cualquier otra, lo impulsaba hacia adelante, más allá del miedo, más allá de la razón. Al doblar la última esquina, con el contorno sombrío del crematorio recortándose contra el cielo nocturno, su carrera se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco y se le alojó en la garganta. Allí, aparcado en las sombras junto a la entrada principal, había un gran vehículo negro, un todoterreno de cristales tintados que irradiaba una amenaza silenciosa. Junto al coche, dos figuras imponentes estaban de pie, fumando. El resplandor de sus cigarrillos iluminaba intermitentemente sus rostros duros y sus anchos hombros. Eran guardias, centinelas. La presencia de aquel coche y aquellos hombres era la confirmación definitiva de sus peores temores. No se trataba de un error, ni de una extraña ceremonia privada. Era un acto deliberado, organizado y criminal. Una ola de miedo puro y paralizante lo recorrió de pies a cabeza. Un frío mucho más intenso que el de la noche. Él era un científico, un hombre de libros y laboratorios, físicamente insignificante. Nunca se había peleado en su vida. Su instinto ante la confrontación era la retirada, el análisis a distancia. Cada fibra racional de su ser le gritaba que diera media vuelta, que se escondiera, que llamara a la policía desde un lugar seguro y esperara. Pero la imagen de la mano volvió a su mente, más nítida y desesperada que nunca. Podía casi sentir el calor creciente del horno, el olor de la madera a punto de arder. No había tiempo. Esperar a la policía, explicar la situación increíble que había presenciado en una pantalla de teléfono. Para cuando llegaran, solo encontrarían cenizas y un crimen perfecto. El peso de esa vida anónima recaía sobre él en ese instante. Tenía que actuar ahora. Forzando a su cuerpo a obedecer, aplastó el pánico bajo una capa de fría determinación. Volvió a ser un observador, pero esta vez su sujeto de estudio no era una reacción química, sino el comportamiento de los guardias. Vio que estaban absortos en su conversación, sus risas bajas y graves resonando en la noche. El humo de sus cigarrillos subía en espirales lentas. No estaban prestando atención a los alrededores, usando las profundas sombras que proyectaban los contenedores de basura y los viejos edificios industriales. Comenzó a moverse. Se deslizó a lo largo de las paredes, su cuerpo pegado al ladrillo húmedo, conteniendo la respiración, sintiendo el latido de su corazón como un tambor desbocado contra sus costillas. Sus zapatos de suela de goma no hacían ruido sobre el asfalto. Era un fantasma moviéndose en la periferia de la escena. Rodeó el edificio hasta llegar a la parte trasera, donde recordaba haber visto una puerta de mantenimiento. Y allí, como un milagro en medio de la pesadilla, la encontró. La pesada puerta de metal estaba ligeramente entreabierta. Apenas una rendija de oscuridad. Se deslizó al interior
y el frío olor del edificio, esa mezcla de antiséptico y desinfectante, lo golpeó como una pared. Dentro, el silencio era aún más espeso y pesado que en el exterior. Se movió con una cautela infinita por un pasillo débilmente iluminado por una luz de emergencia, dirigiéndose instintivamente hacia la sala del horno. Asomó la cabeza por el borde del marco de la puerta y lo vio. Silas, el vigilante nocturno, el hombre de rostro plácido y movimientos lentos, estaba de pie frente al panel de control principal del horno. Ya no parecía el operario resignado que había conocido por la tarde. Había una determinación sombría y concentrada en su rostro, sus ojos fijos en los indicadores de temperatura. Su mano, grande y callosa, flotaba a escasos centímetros del gran botón rojo de ignición, el punto de no retorno, el interruptor que desataría el infierno. No había tiempo para palabras, no había tiempo para pensar, no había tiempo para dudar. El cuerpo de Leo actuó por su cuenta, movido por un instinto de supervivencia que no era el suyo propio, sino el de la persona encerrada en esa caja de madera. A su derecha, en un soporte en la pared, había un pesado extintor de 1100 incendios de metal rojo. Lo arrancó del soporte, sorprendido por su peso y su fría solidez en sus manos sudorosas. En un único y fluido movimiento, nacido de la más pura desesperación, se abalanzó hacia adelante. Cerró los ojos en el último instante y blandió el pesado cilindro con toda la fuerza que su cuerpo aterrorizado pudo reunir. El impacto del metal contra la parte posterior del cráneo de Silas produjo un sonido sordo y horrible, un ruido húmedo que resonó en la sala de azulejos. Silas emitió un gruñido gutural. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo como un títere al que le hubieran cortado las cuerdas, sin llegar a pulsar el botón. Leo se quedó de pie sobre el cuerpo inconsciente, jadeando, con el extintor aún sujeto con fuerza en sus manos. Estaba horrorizado por su propia capacidad para la violencia, pero el shock tuvo que esperar. Dejó caer el extintor, que retumbó en el suelo, y se precipitó hacia el panel de control. Su mente, ahora su única arma, recuperó frenéticamente los esquemas que había estudiado, las interminables preguntas que le había hecho a Silas. Localizó la palanca de anulación de emergencia del transportador. Con un grito ahogado por el esfuerzo, tiró de ella con toda su fuerza. Con un fuerte y quejumbroso gemido de metal protestando, la cinta transportadora se estremeció y comenzó a moverse en reversa. El ataúd, ya parcialmente dentro de la boca del horno, se retiró lentamente del umbral del fuego. Corrió hacia él. Manos torpes y temblorosas mientras forcejeaba con la tapa, ya astillada. La abrió de un tirón. Dentro, un anciano, con el rostro pálido y surcado de sudor, lo miró con unos ojos desorbitados por una mezcla de terror absoluto y confusión total, boqueando en busca del aire fresco de la sala. Leo se llevó un dedo a los labios, su propia voz un susurro ronco y quebrado que apenas reconoció. «Silencio», logró decir, la palabra cortando la atmósfera cargada. «Por favor, silencio. No estamos a salvo. Nos matarán si nos oyen». El aire en la sala era espeso y sabía a ozono y a miedo. El anciano, temblando incontrolablemente, se apoyó en el borde del ataúd, sus ojos pasando del rostro de Leo al horno y de vuelta, tratando de procesar la pesadilla. Se llamaba Elías, y entre jadeos y susurros quebrados, su historia brotó en fragmentos de pánico. Le confirmó a Leo sus peores temores. Unos amables agentes inmobiliarios se le habían acercado, prometiéndole una cómoda mudanza a una residencia asistida. Siendo un hombre solitario, sin familia cercana que velara por él, había confiado. Firmó unos papeles que apenas pudo leer, le ofrecieron una copa para celebrar, y lo siguiente que supo fue que despertaba en la sofocante oscuridad de una caja de madera, con el ominoso zumbido de una maquinaria desconocida a su alrededor. Lo habían estafado para robarle su casa, el hogar donde había vivido durante más de 50 años, y luego lo habían traído allí para borrarlo de la existencia. Elías
A pesar de su fragilidad, poseía un núcleo de fuerza insospechado, una voluntad de vivir que lo había llevado a luchar, a romper la madera con sus viejas manos. En ese momento, un gemido ahogado provino del suelo. Silas, el vigilante, comenzaba a moverse, intentando incorporarse. El pánico, que se había retirado momentáneamente, volvió a golpear a Leo con la fuerza de un martillo. No podían quedarse allí. Los hombres de fuera entrarían en cualquier momento a ver por qué se demoraba el proceso. La mente de Leo, ahora extrañamente clara y afilada por la adrenalina, tomó el control. «Ayúdeme», le susurró a Elías. Juntos, en un esfuerzo desesperado, arrastraron el cuerpo pesado e inerte de Silas hasta un pequeño cuarto de suministros que había junto a la sala de control. Lo metieron dentro, entre cubos y productos de limpieza, y Leo cerró la puerta con llave, guardándola en su bolsillo. Necesitaban tiempo, solo unos minutos. Fue entonces cuando recordó a su hermana. No podía llamar a la policía él mismo. No podía arriesgarse a que lo oyeran. No sabía cómo explicar una historia tan demencial con la urgencia necesaria. Sacó su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla. Sabía que el Ara, una criatura de hábitos como él, estaría despierta, calificando exámenes en la quietud de su estudio. Su mensaje fue una ráfaga de pánico codificado. El Ara, problema muy grave en Crematorio Distrito Industrial. No preguntes. Llama a la policía ahora mismo. Diles que vengan en silencio, sin sirenas hasta el final. Muy peligroso. No me llames. Confía en mí. Presionó enviar. Una plegaria digital lanzada al éter. En ese instante, oyeron las voces de los hombres acercándose desde el pasillo, sus pasos pesados y sus quejas sobre el frío resonando cada vez más cerca. A Leo se le ocurrió una idea, un gambito desesperado nacido de la más pura improvisación. «Escóndase», le siseó a Elías, empujándolo hacia la puerta que comunicaba con la pequeña y oscura capilla contigua. Detrás de los cintos. «¡Bancos, no haga ni un ruido!». Mientras Elías desaparecía en las sombras, Leo corrió de nuevo hacia el panel de control. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó el ataúd vacío de nuevo sobre la cinta transportadora. Lo introdujo en la boca del horno y con la mano temblorosa, pulsó el botón de ignición que Silas no había llegado a tocar. Un rugido profundo y gutural llenó la sala, mientras los quemadores cobraban vida. Un infierno controlado que, esperaba, serviría de coartada. Corrió a la capilla y se ocultó junto a Elías en la última fila de bancos, agachándose en la oscuridad polvorienta. Apenas unos segundos después, los dos matones entraron en la sala del horno. Eran aún más grandes y amenazadores de cerca. «¿Dónde diablos se ha metido ese inútil?», dijo uno de ellos mirando alrededor. El otro se encogió de hombros. «Probablemente en el baño». «Mira, el trabajo está en marcha», dijo, señalando con la cabeza el horno rugiente y los indicadores de temperatura que comenzaban a subir. Vieron la puerta cerrada del cuarto de suministros y asumieron que Silas la había cerrado al salir. Maldiciendo su irresponsabilidad, decidieron que no valía la pena buscarlo. Esperarían a que el ciclo terminara. «No tardará mucho», se rió uno. Este era un viejo flaco. El tiempo se estiró hasta volverse una tortura. Leo y Elías contenían la respiración, cada segundo una eternidad, y entonces lo oyeron. Un sonido lejano, casi inaudible al principio, pero que crecía rápidamente en intensidad. El lamento agudo y penetrante de las sirenas. Los dos matones se miraron, la complacencia en sus rostros transformándose en una máscara de pánico y confusión. Antes de que pudieran reaccionar, las puertas del crematorio se abrieron de golpe y varios agentes de policía uniformados irrumpieron en el lugar, armas en mano, moviéndose con una eficiencia letal. «Al suelo, manos a la cabeza», gritaron, y los dos criminales, atrapados completamente por sorpresa, no tuvieron más opción que obedecer. La confusión dio paso al shock total cuando, de entre las sombras de la capilla, emergió Elías. El muerto, un fantasma viviente cuya mera presencia era una acusación irrefutable. Poco después,
Los agentes forzaron la puerta del cuarto de suministros, encontrando a un aturdido y maniatado Silas. El castillo de naipes de la organización criminal se derrumbó en cuestión de minutos. La investigación posterior destapó una red aterradora que se aprovechaba de ancianos solitarios, una conspiración que utilizaba el crematorio como su vertedero privado y perfecto para eliminar víctimas y pruebas. Leo fue aclamado como un héroe, pero la etiqueta le resultaba extraña, incómoda. La experiencia lo había cambiado de una forma fundamental e irreversible. Las líneas limpias en blanco y negro de su mundo lógico se habían disuelto en la caótica y brutal escala de grises de la vida real. Ya no era solo un observador pasivo del universo, había intervenido en él, de forma violenta y decisiva, en uno de sus momentos más crudos y primarios. Meses después, en una tarde soleada de otoño, Leo visitó a Elías en su casa, ahora restituida a su legítimo dueño. El lugar, que había sido el objetivo de la codicia, estaba lleno de luz y del aroma de las flores del jardín. Hablaron durante horas, no como rescatador y víctima, sino como dos amigos, dos almas unidas para siempre por un momento compartido de terror y salvación. Al despedirse, Leo se miró las manos. Seguían siendo las manos de un científico, pero ahora también eran las manos que habían empuñado un arma improvisada, las manos que habían luchado. Había aprendido la lección más profunda de su vida, que la verdadera comprensión del universo no provenía de observarlo a través de la lente segura de la teoría, sino de tener el coraje de meter las manos en el fuego para sacar a alguien de él. El proyecto de los diamantes conmemorativos fue cancelado discretamente por el instituto. Su macabra premisa se había vuelto demasiado real para que nadie pudiera soportarla. La increíble historia de Leo nos demuestra que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Un hombre de ciencia se vio forzado a abandonar la lógica para salvar una vida, descubriendo que el valor más grande no se encuentra en los datos, sino en la conexión humana. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si estas historias de heroísmo inesperado te impactan, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete para que no te pierdas ningún caso. No te vayas, que justo aquí en la pantalla te espera nuestra próxima investigación, una que te dejará sin aliento. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.